Welcome to my channel. We are back with a new project. So today I'm going to be showing you how to decorate a bag or a backpack with plastic flowers. Stay tuned. Hola, el día de hoy te voy a estar enseñando cómo decorar una mochila o una bolsita o un monedero con flores. Es muy sencillo el proceso. Y aquí está el antes y el después. And here you can see the before and after result. Tenía muchas ganas de hacer este proyecto y decidí comprar las florecitas pues que más me gustaran de la tienda y esto fue lo que encontré. So here is what you need. You literally just need flowers that you like, some plastic flowers. In this case I chose small ones. I will be making a project with bigger ones. I have this plan. But for now I have the small flowers. These are the ones that I like from the shop, and yeah, so I decided to do that because I also have small bags that I have. It was a package that I bought. It just came in 3 and one was very small. So literally all you need is to cut the flowers. If they comes like mine, you have to cut them, and literally you just need hot glue and glue them. What you can do, I did it before I filmed. I already had an idea how I wanted to place my flowers, so all I did was just to glue them. They glue very fast, so you really need to have already a plan, because if it's glue it will be very hard to unglue. Lo que tienes que hacer aquí es algo bastante sencillo. Puedes colocar tus flores antes de que las pegues con resistor caliente, porque el resistor caliente pega súper rápido, pega instantáneamente, es muy bueno. Entonces si pegas tus florecitas y pues ya no te gustó en ese lugar, prefieres otro, va a ser muy difícil que la despegues, no va a quedar bien. Entonces por eso te recomiendo que primero las coloques y las pongas como tú creas que se van a ver bien. Yo ya tenía mi plan, así que solamente procedí a estarlas pegando y ya es todo. Es muy sencillo y es todo lo que necesitas: tijeras, las flores y el resistor caliente, y ya vas con lo que tengas que pegar y es todo. So as you can see, this process is just repetitive and is extra easy. That's literally all you have to do. I invite you to see other videos that I have in my channel that are mostly related with flowers, and they are related with flowers, and there are so many designs, and please go ahead and have a look. Te invito a que visites mi canal, porque tengo muchísimos videos de diferentes tipos de flores que puedes aprender con diferentes telas, y de verdad que vas a encontrar muchísimos videos que tú puedes de muchas flores que tú puedes hacer. Los pasos son muy claros y muy sencillos, y si tienes preguntas te las contesto enseguida. Bueno, muchas gracias por ver este video, y si te gustó dale manita arriba, comparte y nos vemos en un próximo video. Thank you so much for watching this video, and if you like it, please give a thumbs up and share it with your friends, and don't forget to subscribe so you don't miss any of my future videos. Bye.